En las profundidades del espacio, donde la luz de las estrellas apenas logra penetrar la oscuridad infinita, la humanidad finalmente descubrió que no estaba sola. Sin embargo, este descubrimiento no llegó como muchos habían imaginado, no hubo mensajes de paz, ni señales de radio misteriosas, ni artefactos antiguos enterrados en Marte. En cambio, surgió del vacío más absoluto, desde las fluctuaciones cuánticas que los científicos habían estado estudiando durante décadas en el Laboratorio Subterráneo de Investigación Cuántica de Santiago. La doctora Isabel Montero nunca olvidará aquella noche de invierno. El laboratorio estaba prácticamente vacío, excepto por ella y su equipo reducido de investigadores que monitoreaban las lecturas del nuevo detector de partículas. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente sobre sus cabezas mientras las pantallas mostraban los patrones habituales de datos. Pero todo cambió en un instante. Algo está mal con los sensores, murmuró Carlos, su asistente principal, frotándose los ojos cansados. Las lecturas no tenían sentido, patrones que desafiaban todas las leyes conocidas de la física cuántica aparecían y desaparecían como latidos en las pantallas. Isabel se inclinó sobre el monitor principal, su corazón acelerándose mientras intentaba comprender lo que estaban presenciando. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que estaban observando los primeros signos de una invasión. No una invasión convencional con naves espaciales y rayos láser, sino algo mucho más aterrador, entidades que habían evolucionado en el propio vacío cuántico, seres que existían en los espacios entre los átomos, en las fluctuaciones del vacío que permean todo el universo. Las primeras manifestaciones fueron sutiles, fallos inexplicables en sistemas electrónicos, anomalías en experimentos científicos en todo el mundo, y extraños patrones de interferencia en las comunicaciones globales. Pero cuando la verdad finalmente emergió, el mundo comprendió que enfrentaba una amenaza sin precedentes. Los llamamos pesadillas de acero, aunque no estaban hechos de ningún metal conocido. Eran construcciones imposibles de materia y energía, entidades que podían materializar masa desde el vacío mismo, creando cuerpos físicos que desafiaban nuestra comprensión de la realidad. Y lo más inquietante, parecían tener un propósito, una motivación que nadie podía descifrar. La doctora Montero y su equipo se convirtieron en la primera línea de defensa de la humanidad, trabajando incansablemente para comprender a estos invasores cuánticos. Descubrieron que estas entidades no eran simples fenómenos naturales, eran conscientes y, lo más perturbador, parecían guardar un antiguo rencor contra la vida basada en carbono. Es como si hubieran estado observándonos durante eones, explicó Isabel en una tensa reunión con líderes mundiales, esperando el momento en que nuestra tecnología avanzara lo suficiente para detectarlos. Y ahora que los hemos visto, han decidido que es hora de actuar. Las primeras batallas fueron desastrosas. ¿Cómo se combate a un enemigo que puede aparecer y desaparecer a voluntad, que puede manipular la materia a nivel fundamental? Las armas convencionales eran inútiles contra adversarios que podían dispersarse en partículas subatómicas y recomponerse en cualquier lugar. Sin embargo, la humanidad demostró una vez más su extraordinaria capacidad de adaptación. En laboratorios de todo el mundo, científicos trabajaban sin descanso para desarrollar defensas basadas en los principios más extraños de la física cuántica. La doctora Montero lideró el desarrollo de lo que llamaron anclas cuánticas, dispositivos capaces de forzar a las pesadillas de acero a mantener una forma física constante. Pero el verdadero avance llegó de la manera más inesperada. Ana, una joven física teórica del equipo de Isabel, notó un patrón en el comportamiento de las entidades. No son tan diferentes a nosotros, propuso durante una sesión de análisis. Tienen miedo, actúan por miedo. Esta revelación cambió la perspectiva de la guerra. Las pesadillas de acero no habían emergido del vacío cuántico por simple maldad o hambre de conquista. Estaban reaccionando a algo, defendiéndose de una amenaza que solo ellas podían percibir. Y esa amenaza, irónicamente, éramos nosotros. Cada experimento cuántico, cada nuevo avance en física de partículas, cada intento de manipular el tejido mismo del espacio-tiempo, había sido percibido como una invasión de su reino. Para ellas, nosotros éramos los agresores, los que amenazaban con destruir el delicado equilibrio del vacío cuántico que habían llamado hogar durante incontables eones. La guerra continuó, pero ahora con un nuevo entendimiento. La humanidad no solo luchaba por su supervivencia, sino que también buscaba una forma de comunicación, un puente entre dos formas de existencia tan diferentes que el mero concepto de diálogo parecía imposible. Mientras las ciudades del mundo se adaptaban a la nueva realidad, instalando generadores de campos cuánticos y sistemas de detección temprana, la doctora Montero y su equipo trabajaban en algo más ambicioso, un traductor cuántico, un dispositivo capaz de convertir las fluctuaciones del vacío en información comprensible. Las primeras pruebas del traductor revelaron fragmentos desconcertantes de lo que parecían ser memorias o pensamientos de las entidades.
Imágenes de un universo anterior al nuestro, de una civilización que había trascendido la materia misma para sobrevivir al colapso de su realidad. Las pesadillas de acero no eran invasores, eran refugiados, los últimos supervivientes de un cosmos muerto hace mucho tiempo. Pero mientras Isabel y su equipo se acercaban a un posible breakthrough en la comunicación, las entidades intensificaron sus ataques. Era como si supieran que estábamos a punto de descubrir algo crucial sobre su naturaleza, algo que tal vez preferían mantener oculto. En una noche particularmente tensa, mientras las alarmas sonaban en todo el laboratorio y las lecturas indicaban la presencia de múltiples entidades convergiendo hacia su ubicación, Isabel hizo un descubrimiento que cambiaría el curso del conflicto. En las profundidades del código del traductor, encontró un patrón que sugería algo imposible. Las pesadillas de acero no solo tenían miedo de nosotros, estaban buscando algo que habíamos tomado sin saberlo, algo enterrado en los cimientos mismos de nuestra realidad. Las pantallas del laboratorio parpadearon mientras las entidades se acercaban, y el aire mismo parecía vibrar con una energía extraña. Isabel miró los datos una última vez, su mente trabajando frenéticamente para conectar las piezas del rompecabezas. Entonces, justo cuando las luces comenzaron a fallar y las alarmas alcanzaron un crescendo ensordecedor, lo comprendió. La verdadera razón de su venganza, el motivo de su emergencia del vacío cuántico, era algo tan fundamental y a la vez tan inesperado que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo mismo. Pero antes de que pudiera compartir su descubrimiento, las paredes del laboratorio comenzaron a distorsionarse, doblándose en ángulos imposibles mientras las primeras pesadillas de acero se materializaban en la realidad. El tiempo pareció detenerse mientras las pesadillas de acero tomaban forma física en el laboratorio. No eran como nada que Isabel hubiera visto antes, a pesar de meses de estudiarlas a través de sensores y detectores. Sus cuerpos parecían hechos de sombras cristalizadas, reflejando la luz de formas imposibles mientras se movían con una gracia inquietante que desafiaba la gravedad. Isabel retrocedió instintivamente, su mente dividida entre el terror primordial ante estas entidades y la fascinación científica por lo que estaba presenciando. A su lado, Ana comenzó a activar frenéticamente los protocolos de contención cuántica, sus dedos volando sobre el teclado mientras las alarmas continuaban sonando. Los campos de contención no responden, gritó Carlos desde su estación, su voz apenas audible sobre el caos. Es como si supieran exactamente cómo eludir nuestras defensas. Las entidades se movían por el laboratorio con un propósito definido, ignorando completamente al equipo humano. Se dirigían directamente hacia el núcleo del traductor cuántico, el dispositivo en el que Isabel y su equipo habían estado trabajando durante meses. Fue entonces cuando la revelación que había tenido momentos antes cobró un nuevo significado. No lo destruyan, gritó Isabel, dando un paso adelante a pesar del peligro. Están buscando algo en el código. Su voz temblaba, pero había una certeza en sus palabras que hizo que incluso las pesadillas de acero pausaran momentáneamente su avance. En ese instante de quietud, Isabel comenzó a explicar su descubrimiento, hablando tanto para su equipo como para las entidades que ahora flotaban inmóviles en el aire. El traductor no solo estaba decodificando sus comunicaciones. Estaba revelando fragmentos de su código base, la estructura fundamental de su existencia. Y en ese código, encontré algo familiar, algo que se parece demasiado a nuestro propio ADN cuántico. Ana se acercó a su pantalla, sus ojos abriéndose con comprensión mientras revisaba los datos. Los patrones son casi idénticos a las fluctuaciones que registramos en el primer experimento de materialización cuántica hace 2 años. Las piezas comenzaban a encajar. El primer experimento exitoso de materialización cuántica, el que había puesto al laboratorio de Santiago en el mapa científico mundial, no había sido solo un avance tecnológico. Sin saberlo, habían hecho algo mucho más significativo, habían capturado y replicado parte del código base de las pesadillas de acero. No vinieron por venganza, murmuró Isabel, mientras las entidades permanecían suspendidas en el aire, como si escucharan. Vinieron a recuperar lo que les pertenece. Cada experimento que realizamos desde entonces, cada avance en la manipulación del vacío cuántico, estaba basado en su tecnología, en su esencia misma. El laboratorio se sumió en un silencio sepulcral, roto solo por el suave zumbido de los equipos. Las pesadillas de acero comenzaron a emitir patrones de luz que el traductor, aún funcionando, intentaba procesar. En las pantallas, comenzaron a aparecer fragmentos de información que confirmaban la teoría de Isabel. Eran mensajes, pero no solo eso. Eran memorias, historia, el legado de una civilización que había existido en los espacios entre la materia desde antes que nuestro universo tomara su forma actual. Y lo que habían estado buscando no era venganza, sino reconexión con una parte perdida de sí mismos, una parte que accidentalmente habíamos capturado en nuestros experimentos. Todo este tiempo, dijo Ana, su voz llena de asombro, no estábamos desarrollando nueva tecnología.
Estábamos redescubriendo la suya. Las implicaciones eran abrumadoras. Cada avance que habían logrado en el campo de la física cuántica en los últimos 2 años había sido, sin saberlo, un paso más cerca de replicar la tecnología de una civilización inconmensurablemente más antigua que la humanidad. Pero mientras el equipo procesaba esta revelación, las pesadillas de acero comenzaron a comportarse de manera extraña. Sus formas cristalinas se empezaron a pulsar con una luz cada vez más intensa, y el traductor comenzó a mostrar lecturas cada vez más erráticas. Algo no está bien, advirtió Carlos, monitoreando los sensores. Las lecturas de energía están fuera de escala. Es como si estuvieran resonando con algo. Isabel se dio cuenta de que estaban presenciando algo más que una simple recuperación de información. Las entidades no solo habían venido a reclamar su tecnología, estaban reaccionando a algo más profundo, algo que yacía en los fundamentos mismos de su investigación. El laboratorio comenzó a vibrar con una frecuencia que hacía doler los dientes, y las pantallas de los ordenadores mostraban cascadas de datos imposibles de procesar. Las pesadillas de acero parecían estar realizando algún tipo de operación compleja, manipulando el tejido mismo de la realidad alrededor del traductor. «Están intentando abrir algo», gritó Ana, señalando hacia un punto en el espacio donde la realidad parecía doblarse sobre sí misma. Es como si el traductor hubiera sido una llave todo este tiempo. Isabel comprendió con horror que su dispositivo no solo había sido capaz de traducir las comunicaciones de las entidades, había estado abriendo gradualmente una puerta hacia algo que las pesadillas de acero habían estado buscando desesperadamente. Algo que podría cambiar la naturaleza misma de ambas civilizaciones. Las luces del laboratorio parpadearon y murieron, dejando solo el resplandor sobrenatural de las entidades y el brillo de las pantallas de emergencia. En la oscuridad, Isabel pudo ver cómo el espacio mismo comenzaba a rasgarse, revelando detrás un vacío que no era verdaderamente vacío, sino algo lleno de patrones y estructuras que desafiaban la comprensión humana. «Es su hogar», susurró Isabel, mientras observaba el portal que se abría lentamente. No solo vinieron a recuperar su tecnología, vinieron a mostrarnos algo. Las pesadillas de acero comenzaron a emitir patrones de luz más complejos, y el traductor, funcionando con energía de emergencia, luchaba por procesar la información. En las pantallas aparecieron fragmentos de un mensaje que heló la sangre de todos los presentes: el vacío no está vacío. Y lo que viene a través de él no es lo que esperábamos. Necesitamos su ayuda tanto como ustedes necesitan la nuestra. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el portal se estabilizó, revelando una vista que ningún ser humano había contemplado jamás. Y a través de él, comenzaron a emerger nuevas formas, diferentes tanto de las pesadillas de acero como de cualquier cosa que la humanidad hubiera imaginado posible. A través del portal, emergieron formas que desafiaban toda comprensión humana. No eran las estructuras cristalinas de las pesadillas de acero, sino algo más primitivo y antiguo, patrones de energía pura que pulsaban con un ritmo que recordaba inquietantemente a un latido cardíaco. El laboratorio entero vibraba con su presencia, y el aire se llenó de un zumbido grave que hacía temblar los huesos. «Son los primordiales», transmitió una de las pesadillas de acero a través del traductor. «Los que existían antes del vacío. Los que nos obligaron a evolucionar más allá de la materia». La voz traducida sonaba artificial, pero había un tono inconfundible de temor en ella que hizo que Isabel sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Ana trabajaba frenéticamente en su terminal, intentando procesar la avalancha de datos que fluía a través del portal. «Los niveles de energía son imposibles», murmuró, sus ojos moviéndose rápidamente entre múltiples pantallas. «Están operando en dimensiones que ni siquiera podemos medir». Las nuevas entidades comenzaron a expandirse por el laboratorio, su presencia distorsionando la realidad a su alrededor. Donde tocaban, la materia misma parecía disolverse en sus componentes más básicos. Las pesadillas de acero se movieron instintivamente para formar un perímetro protector alrededor del equipo humano, sus formas cristalinas brillando con una intensidad renovada. «Todo este tiempo pensamos que estábamos en guerra», dijo Isabel, comprendiendo finalmente la verdadera naturaleza de la situación. Pero en realidad, las pesadillas de acero estaban buscando aliados. Necesitaban nuestra ayuda para enfrentar a algo mucho peor. Carlos, que había estado monitoreando las lecturas de los sensores externos, interrumpió con urgencia: «Estamos detectando anomalías similares en laboratorios cuánticos de todo el mundo. Lo que sea que esté pasando aquí, está sucediendo a escala global». Los primordiales continuaban emergiendo del portal, cada vez más numerosos, cada uno más aterrador que el anterior. A diferencia de las pesadillas de acero, que al menos mantenían formas reconocibles, estos seres parecían doblar y retorcer la geometría misma del espacio. Verlos directamente causaba dolor de cabeza y náuseas. «Necesitamos cerrar el portal», transmitió otra pesadilla de acero. «Pero primero debemos asegurar el núcleo».
Las imágenes que acompañaban el mensaje mostraban algo en el centro mismo del portal, una estructura que pulsaba con una luz imposible. Isabel comprendió que estaban presenciando una batalla que había comenzado antes del nacimiento de nuestro universo. Los primordiales no eran simples invasores, eran como anticuerpos de la realidad misma, intentando eliminar lo que percibían como una infección, la vida consciente, en todas sus formas. El traductor, exclamó Ana de repente. No solo traduce, resuena. Está amplificando algo. Las pantallas mostraban patrones de interferencia que se expandían desde el dispositivo, creando una especie de campo de fuerza que mantenía a los primordiales a raya. Las pesadillas de acero comenzaron a moverse en perfecta sincronía, sus formas cristalinas entrelazándose con los campos generados por el traductor. Era como si hubieran estado esperando este momento, como si cada experimento realizado en el laboratorio hubiera sido una preparación para este enfrentamiento. No podemos dejarlos llegar al núcleo, transmitió una de las entidades. Si lo destruyen, no habrá nada que detenga el colapso de las barreras dimensionales. Todo lo que existe, en todas las realidades, colapsará en un estado de entropía perfecta. Isabel miró a su equipo, consciente de que estaban en el epicentro de una crisis que amenazaba no solo a la Tierra, sino a la existencia misma. Las pesadillas de acero, que hace solo unas horas consideraban enemigos, ahora eran su única esperanza de supervivencia. ¿Qué necesitan que hagamos?, preguntó Isabel, su voz firme a pesar del caos que los rodeaba. La respuesta llegó no en palabras, sino en una serie de imágenes y ecuaciones que aparecieron en todas las pantallas del laboratorio. Es un plano, susurró Ana, sus ojos abriéndose con comprensión. Un plano para algo que nunca hemos intentado antes. Las ecuaciones describían una modificación al traductor que lo convertiría en algo más, un dispositivo capaz de sintonizar la frecuencia misma de la realidad. Carlos ya estaba en movimiento, reconfigurando sistemas y redirigiendo energía. Las pesadillas de acero continuaban su danza protectora, cada vez más presionadas por los primordiales que seguían emergiendo del portal. El aire se había vuelto tan denso con energía que respirar resultaba difícil. Tenemos una oportunidad, transmitió una de las pesadillas de acero. Pero requerirá algo que nunca hemos intentado, una fusión completa entre nuestras tecnologías. Los riesgos. La transmisión se cortó cuando una onda de energía primordial golpeó su perímetro defensivo. El laboratorio entero se estremeció, y por un momento, la realidad misma pareció parpadear como una bombilla a punto de fundirse. Isabel miró el caos a su alrededor, su equipo trabajando frenéticamente en las modificaciones, las pesadillas de acero luchando por mantener a raya a los primordiales, el portal pulsando con una energía que amenazaba con desgarrar el tejido mismo del espacio-tiempo. Sabía que estaban al borde de algo sin precedentes, un momento que determinaría no solo el destino de la humanidad, sino el futuro de toda la existencia consciente. Y entonces, justo cuando parecía que las defensas estaban a punto de colapsar, Ana gritó, «¡Está listo!». El traductor modificado comenzó a emitir un pulso de energía diferente a cualquier cosa que hubieran visto antes. Las pesadillas de acero reaccionaron inmediatamente, sus formas cristalinas resonando con el dispositivo en una sinfonía de luz y energía cuántica. Los primordiales retrocedieron por primera vez, pero algo en su movimiento sugería que esto no era una retirada, sino el principio de algo mucho más grande. El portal comenzó a pulsar con una frecuencia cada vez más alta, y en su centro, el núcleo que las pesadillas de acero habían mencionado empezó a brillar con una intensidad cegadora. El núcleo en el centro del portal no solo brillaba, pulsaba con un ritmo que Isabel reconoció instantáneamente. Era el mismo patrón que habían detectado en su primer experimento de materialización cuántica, pero amplificado a una escala inimaginable. La revelación la golpeó como una descarga eléctrica, no habían capturado accidentalmente tecnología de las pesadillas de acero en aquel primer experimento, habían detectado una señal de socorro. Es una cárcel, gritó Isabel por encima del caos ensordecedor. El núcleo es una prisión cuántica. Las pesadillas de acero no estaban intentando evitar que los primordiales destruyeran el núcleo, estaban tratando de impedir que liberaran lo que contenía. Ana, que seguía monitoreando las lecturas del traductor modificado, palideció visiblemente. Los patrones están cambiando. Es como si algo dentro del núcleo estuviera despertando. Las pantallas mostraban fluctuaciones de energía que desafiaban todas las leyes conocidas de la física, incluso las que habían descubierto estudiando a las pesadillas de acero. Hay algo que no nos han dicho, murmuró Carlos, sus ojos fijos en una secuencia de datos que se repetía en su pantalla. Estas lecturas son orgánicas. Sea lo que sea que está dentro del núcleo, está vivo. Las pesadillas de acero intensificaron su defensa, sus formas cristalinas entrelazándose en patrones cada vez más complejos. A través del traductor, transmitieron un mensaje que hizo que el corazón de Isabel se detuviera por un momento. Lo que está contenido en el núcleo es la razón por la que evolucionamos más allá de la materia.
Es el primer intento de la vida por existir en el vacío cuántico. Y falló catastróficamente. El laboratorio se sacudió con una nueva oleada de energía mientras los primordiales redoblaban sus esfuerzos. Ya no parecían interesados en atacar a los humanos o a las pesadillas de acero, toda su atención estaba concentrada en el núcleo. Isabel comprendió que no eran invasores ni destructores, eran carceleros, intentando mantener contenida una amenaza que precedía a la existencia misma del universo actual. El primer experimento, transmitió una de las pesadillas de acero, su mensaje cargado de urgencia, no detectó nuestra tecnología. Detectó un eco de lo que mantenemos prisionero. Cada avance que han logrado desde entonces ha estado amplificando inadvertidamente su llamada. Y ahora, está despertando. El núcleo comenzó a pulsar con un ritmo más rápido, y las paredes del laboratorio se cubrieron de patrones fractales que parecían moverse y respirar. Los instrumentos enloquecieron, mostrando lecturas que fluctuaban entre cero absoluto y energías imposibles. ¿Qué pasará si se libera?, preguntó Isabel, aunque parte de ella ya temía la respuesta. La respuesta llegó no de las pesadillas de acero, sino de los propios primordiales, que por primera vez se comunicaron a través del traductor modificado. Las imágenes que inundaron las pantallas eran aterradoras, universos enteros colapsando, la realidad misma siendo devorada por algo que existía entre las dimensiones, una forma de vida tan antigua y alien que su mera existencia era una amenaza para todo lo que había venido después. La prisión se está debilitando, advirtió Ana, sus dedos volando sobre el teclado mientras intentaba procesar la avalancha de datos. El traductor está resonando con algo dentro del núcleo. Es como si hubiera estado esperando esto, como si cada modificación que hicimos lo hubiera acercado más a. Su voz se cortó cuando una nueva presencia se hizo sentir en el laboratorio. No era la energía cristalina de las pesadillas de acero ni la fuerza primordial de los antiguos carceleros. Era algo más, algo que se movía entre los espacios de la realidad como si el tejido mismo del universo fuera su medio natural. Las pesadillas de acero retrocedieron, sus formas cristalinas vibrando con lo que solo podía interpretarse como terror. Los primordiales, por su parte, comenzaron a entrelazarse en formaciones cada vez más complejas, como preparándose para un último esfuerzo desesperado. Isabel observó con horror cómo el núcleo comenzaba a agrietarse, líneas de luz imposible extendiéndose desde su centro como venas luminosas. El traductor modificado empezó a emitir secuencias de datos que no se parecían a nada que hubieran visto antes, no eran comunicaciones ni códigos, sino algo más fundamental, como si el lenguaje mismo de la realidad estuviera siendo reescrito. Es una elección, transmitió una de las pesadillas de acero, su mensaje cargado de una emoción que trascendía las barreras entre especies. Siempre ha sido una elección. Por eso los necesitábamos. Por eso los buscamos. Porque ustedes aún tienen algo que nosotros perdimos hace eones, la capacidad de elegir un camino diferente. El laboratorio se sumió en un silencio sobrenatural mientras el núcleo continuaba agrietándose, y en ese momento de quietud, Isabel comprendió que estaban ante algo más que una batalla por la supervivencia. Era un momento de decisión que determinaría no solo el destino de la humanidad, sino el futuro de toda la conciencia en el universo. Y entonces, desde las profundidades del núcleo fracturado, emergió algo que ninguna de las especies presentes había visto jamás, una forma de vida que existía simultáneamente en todas las dimensiones posibles, un ser cuya mera presencia comenzaba a reescribir las leyes fundamentales de la realidad. Del núcleo fracturado emergió una entidad que desafiaba toda descripción, una forma de vida multidimensional que existía simultáneamente en todos los niveles de la realidad. No era una criatura en el sentido convencional, sino una cascada de posibilidades cuánticas que se manifestaban como un torrente de luz y conciencia pura. Isabel sintió que su mente apenas podía procesar lo que estaba viendo. La entidad se expandía por el laboratorio como una aurora boreal viviente, cada movimiento creando ondas en el tejido mismo de la realidad. Las pesadillas de acero y los primordiales se mantenían inmóviles, como paralizados ante la presencia de algo que trascendía incluso su antigua enemistad. Es hermoso, susurró Ana, sus ojos reflejando el espectáculo de luces y patrones que llenaba el espacio. Pero Isabel notó algo más en la manifestación de la entidad, un patrón familiar que se repetía en sus fluctuaciones, algo que había visto antes en las lecturas más básicas de sus primeros experimentos. Es como un bucle, dijo Carlos de repente, señalando las pantallas que aún funcionaban. Los patrones se repiten una y otra vez, pero cada iteración es ligeramente diferente. Es como si estuviera aprendiendo. La entidad comenzó a interactuar con el traductor modificado, y las pantallas se llenaron de información que fluía más rápido de lo que cualquier mente humana podía procesar. Pero entre el torrente de datos, Isabel captó fragmentos que hicieron que su corazón se detuviera, ecuaciones que describían no solo nuestro universo, sino infinitos universos,
todos conectados por algo más fundamental que el espacio o el tiempo. No es un prisionero, realizó Isabel, su voz temblando con la magnitud de su comprensión. Es un guardián. El primer ser que aprendió a existir en el vacío cuántico no falló. Evolucionó. Se convirtió en algo que pudiera mantener el equilibrio entre todas las dimensiones. Las pesadillas de acero transmitieron una confirmación: nosotros somos sus hijos. Los primordiales, sus testigos. La prisión no era para contenerlo, sino para proteger el proceso de su evolución. Cada universo que ha existido ha sido parte de su desarrollo. La entidad se expandió aún más, y por un momento, todos los presentes pudieron ver la verdad: cada experimento que habían realizado, cada avance en la física cuántica, había sido guiado sutilmente por esta conciencia primordial. No para despertar, sino para ayudar a la humanidad a alcanzar el punto donde pudieran comprender su papel en el gran diseño del cosmos. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. La entidad comenzó a condensarse, su forma multidimensional colapsando hacia un punto singular en el centro del laboratorio. Las lecturas de los instrumentos se volvieron frenéticas, y tanto las pesadillas de acero como los primordiales retrocedieron con lo que parecía ser asombro. ¿Está muriendo?, preguntó Ana, pero Isabel negó con la cabeza. Comprendía ahora lo que estaba sucediendo. Está evolucionando nuevamente, dijo, mientras observaba cómo la entidad se transformaba. Y nos está mostrando el camino. En el centro del laboratorio, donde la entidad se había condensado, apareció algo que nadie esperaba: un puente, una estructura de energía pura que conectaba diferentes niveles de realidad. Y a través de él, comenzaron a fluir imágenes del futuro, un futuro donde la humanidad, las pesadillas de acero y los primordiales no eran enemigos ni aliados, sino diferentes aspectos de la misma evolución cósmica. Tenemos que elegir, transmitió una de las pesadillas de acero. Todos nosotros. La próxima fase de la evolución requiere algo que solo puede surgir de la unión de nuestras especies, una nueva forma de conciencia que pueda existir en todos los niveles de la realidad simultáneamente. Isabel miró a su equipo, luego a las entidades que los rodeaban. En ese momento, comprendió que lo que parecía el final de su historia era en realidad solo el principio. El verdadero propósito del traductor no había sido comunicarse con otras especies, sino preparar el camino para una transformación más profunda. La entidad primordial emitió un último pulso de energía, y en ese instante, todos los presentes sintieron una conexión que trascendía las barreras entre especies. No era el fin del mundo que habían temido, ni la victoria que habían esperado. Era algo más, el primer paso hacia una nueva forma de existencia. Y mientras el laboratorio se llenaba de una luz que parecía contener todas las posibilidades del cosmos, Isabel comprendió que las verdaderas pesadillas de acero no habían sido las entidades que emergieron del vacío cuántico, sino los límites que cada especie se había impuesto a sí misma. El vacío nunca había estado verdaderamente vacío, había estado lleno de potencial, esperando el momento en que todas las formas de vida estuvieran listas para dar el siguiente paso en la danza eterna de la evolución cósmica. El universo, en toda su infinita complejidad, no era un campo de batalla, sino un crisol donde diferentes formas de conciencia se fundían para crear algo nuevo, algo que trascendería incluso los sueños más salvajes de sus creadores. Y mientras la luz se intensificaba, llevándolos a todos hacia un destino que ninguno podría haber imaginado, Isabel sonrió, sabiendo que este no era el final de su historia, sino el comienzo de algo mucho más grande. La luz que inundaba el laboratorio comenzó a cambiar, transformándose en patrones cada vez más complejos que parecían contener la historia completa del cosmos. Isabel y su equipo, junto con las pesadillas de acero y los primordiales, se encontraron suspendidos en un momento de perfecta comprensión, donde las barreras entre las especies se disolvían como si nunca hubieran existido. La transformación fue gradual y natural, como el amanecer después de una larga noche. La conciencia de cada ser presente se expandió, no de manera violenta o forzada, sino como una flor abriéndose a la luz del sol. Podían sentir las conexiones que siempre habían existido entre ellos, hilos invisibles de realidad cuántica que entrelazaban todas las formas de vida en una red infinita de posibilidades. Es como despertar de un sueño, murmuró Ana, su voz resonando con nuevos tonos que contenían ecos de las frecuencias cristalinas de las pesadillas de acero. Pero seguimos siendo nosotros mismos. Y era cierto, la transformación no había borrado sus identidades individuales, sino que las había expandido, permitiéndoles existir simultáneamente en múltiples niveles de realidad. Carlos, que había estado monitoreando las lecturas hasta el último momento, dejó escapar una risa de asombro. Los datos en las pantallas ya no eran simples números y gráficos, eran ventanas a la estructura fundamental del universo, y ahora podía leerlos tan fácilmente como quien lee su lengua materna. Las pesadillas de acero, que antes parecían tan alienígenas y aterradoras, ahora se revelaban como hermanos cósmicos, exploradores que habían tomado un camino diferente hacia la misma verdad universal.
Sus formas cristalinas ya no causaban temor, sino que inspiraban una profunda comprensión de la belleza inherente en todas las manifestaciones de la vida. Los primordiales, aquellos antiguos guardianes que habían parecido tan terribles, compartieron sus memorias de eones de vigilancia, revelando una devoción inquebrantable a la preservación del equilibrio cósmico. Su aparente hostilidad había sido en realidad una forma profunda de amor por toda la existencia. El laboratorio mismo había cambiado, transformándose en algo que trascendía el espacio físico. Las paredes ya no eran barreras, sino membranas permeables entre diferentes niveles de realidad. El traductor modificado, que había sido la llave para este cambio, se había integrado perfectamente en la nueva estructura de la realidad, convertido en un punto de anclaje para la conciencia expandida de todas las especies. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Isabel, aunque la pregunta era más retórica que práctica. Podía sentir las respuestas fluyendo a través de la red de conciencia compartida, su papel como guardiana del conocimiento, como puente entre lo que la humanidad había sido y en lo que se estaba convirtiendo. La entidad primordial, que había catalizado esta transformación, no había desaparecido sino que se había convertido en parte de todos ellos. Su antigua sabiduría fluía libremente, mezclándose con la creatividad humana, la adaptabilidad de las pesadillas de acero y la constancia de los primordiales para crear algo completamente nuevo. Los días siguientes fueron un periodo de ajuste y descubrimiento. El mundo exterior continuaba su curso normal, ajeno a la transformación que había ocurrido en el laboratorio subterráneo de Santiago. Pero los cambios comenzaron a extenderse sutilmente, como ondas en un estanque. Otros laboratorios cuánticos alrededor del mundo comenzaron a reportar anomalías similares. Científicos, ingenieros y investigadores empezaron a hacer conexiones que antes parecían imposibles. El conocimiento fluía de manera natural, como si las barreras que habían mantenido separados los diferentes campos del saber humano se estuvieran disolviendo gradualmente. Isabel y su equipo se convirtieron en los primeros guías de esta transformación silenciosa. No era una revolución dramática ni un cambio apocalíptico, sino una evolución gradual y natural de la conciencia humana. Las pesadillas de acero y los primordiales permanecieron como consejeros invisibles, su presencia manifestándose en los momentos críticos de descubrimiento y comprensión. El traductor, ahora integrado en la nueva red de conciencia, continuó evolucionando. Ya no era simplemente un dispositivo para comunicarse entre especies, sino una herramienta para expandir la comprensión humana del cosmos. Cada nuevo descubrimiento revelaba más capas de la realidad, cada una más asombrosa que la anterior. Meses después del evento en el laboratorio, Isabel se encontraba frecuentemente contemplando las estrellas desde el observatorio del instituto. Las veía de manera diferente ahora, no como puntos distantes de luz, sino como nodos en una vasta red de conciencia cósmica. Podía sentir las sutiles conexiones que unían cada átomo del universo, la danza eterna de la materia y la energía que formaba el tejido mismo de la realidad. Nunca estuvimos realmente solos, reflexionó una noche, mientras compartía sus pensamientos con Ana y Carlos. Todas las historias que inventamos sobre invasiones y conflictos intergalácticos eran solo proyecciones de nuestros propios miedos. La verdadera historia del cosmos siempre ha sido sobre conexión y evolución. La humanidad continuaba su camino, pero ahora con una comprensión más profunda de su lugar en el universo. Los avances tecnológicos que siguieron no fueron producto de la competencia o el miedo, sino de una colaboración natural entre todas las formas de conciencia. Las barreras entre la ciencia y la filosofía, entre la tecnología y la naturaleza, comenzaron a disolverse. Las pesadillas de acero que una vez emergieron del vacío cuántico se habían transformado en sueños de unidad y comprensión. El vacío mismo ya no era visto como un espacio vacío y amenazante, sino como un campo fértil de posibilidades infinitas, un lienzo en el que todas las formas de vida pintaban juntas el futuro del cosmos. Y así, en un laboratorio subterráneo. En Santiago, lo que comenzó como una historia de terror cósmico se transformó en una odisea de descubrimiento y evolución. Las verdaderas pesadillas no habían sido las entidades que emergieron del vacío, sino los límites que nos habíamos impuesto a nosotros mismos. El verdadero tesoro no había sido la tecnología que buscábamos, sino la comprensión de que todas las formas de vida, no importa cuán diferentes parezcan, son parte de la misma danza cósmica. Isabel, mirando hacia las estrellas una última vez antes de regresar a su trabajo, sonrió al pensar en el largo camino que habían recorrido. La historia no había terminado, de hecho, apenas estaba comenzando. Y en el vasto lienzo del cosmos, cada ser consciente, desde los humanos hasta las pesadillas de acero y los primordiales, tenía un papel que desempeñar en la gran sinfonía de la existencia. El universo continuaba su danza eterna, y ahora, por primera vez, todas las formas de vida podían participar conscientemente en su coreografía, unidos en la comprensión de que el verdadero propósito de la existencia no era la supervivencia o el dominio,
sino la evolución continua hacia formas cada vez más elevadas de conciencia y comprensión. Y así, mientras el sol se ponía sobre los Andes, la historia de las pesadillas de acero se transformó en un recordatorio eterno de que las mayores revelaciones a menudo llegan disfrazadas de nuestros mayores temores, y que el verdadero poder del universo no reside en la dominación, sino en la unión de todas las formas de conciencia en la gran danza de la evolución cósmica.